que aparentemente había cierta información a nivel provincial que se dudaba si la causa iba a pasar a foros nacionales o quedaba en el ámbito de la provincia. También vamos a estar hablando y mostrando imágenes de estas declaraciones hechas por algunas funcionarias y funcionarios del Gobierno Nacional, en la cual algunos de estos funcionarios, parecen no entender lo que está pasando en el país, ¿no? Y como consecuencia, por supuesto, en algunos de los casos se refleja esta bronca, esta incapacidad de estar en el lugar del otro, nosotros siempre decimos de empatía, que se observan, en principio, lo que pasa en las urnas y también lo que pasa en la calle. Ya lo vamos a mostrar. También vamos a mostrar algunas imágenes de esta comparación entre esto que dijo la ministra de Defensa con respecto a Suiza, con respecto a Argentina. Hay un video muy cortito que muestra un poco un pantallazo muy general de lo que es Suiza, con algunas fotos que yo pude tomar cuando estuve en ese país en el 91. Y bueno, hablar algo de ello. En definitiva, este es un poco lo que vamos a mostrar en esta editorial. Luego vendrá, en el segundo bloque, específicamente temas relacionados más que nada a las candidatas, los candidatos que tiene el Frente de Todos y que por las declaraciones que hacen, la prensa a nivel nacional toma datos de esto y lo trata de explicar y lo vamos a hacer también nosotros en varios videos. Siempre muy cortitos para no cansar a la teleaudiencia. Entonces empezamos con el primer tema que tiene que ver con Sergio Uribarri. La mega causa del juicio, de uno de los juicios que él tiene aproximadamente fecha de inicio este 16 de septiembre y se va a extender las audiencias hasta el 16 de noviembre. ¿Qué pasa con esta causa? Bueno, incorporó un nuevo defensor porque el que tenía Guillermo Bartorelli, deja ese lugar para ocupar otro en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Todo esto trae como consecuencia un reacomodo en la, llamémosle así, la arquitectura en defensa de Uribarri y que, bueno, lo va a colocar probablemente en el banquillo de los acusados en estas audiencias para ver qué pasa con este juicio que se le imputa como consecuencia de malversación de fondos. Tiene varios, pero en este caso tiene que ver con dineros que fueron girados desde la administración cuando él fue gobernador por publicidades que se hacían en el marco de, en principio es desde la reunión de presidentes del Mercosur en Paraná y también otras causas del sueño entrerriano, etcétera, etcétera. Así, va a ir el ex gobernador caminando los pasillos de tribunales en distintos procesos judiciales que tiene ya en marcha y que seguramente nosotros iremos informando porque de lo que se lo acusa y de ser posteriormente declarado culpable es dinero de los entrerrianos que fue a arcas, en este caso estamos hablando potencial de ellos. Así que este tema trae como consecuencia este hecho que nosotros marcamos y si el señor director lo dispone, la primera foto que daba cuenta de esto en tribunales. Muy bien, esto tiene que ver con los contratos truchos, la segunda parte, en el cual aparentemente, ahí está, muy bien, la mega causa, está tomado de la revista Análisis del día de ayer, en el que, como dije recién, hay un nuevo defensor porque el que estaba haciendo su defensa va a ocupar otro cargo en el Tribunal de Justicia. Y con respecto a los contratos truchos, que nosotros ya lo hemos hablado bastante tiempo en programas anteriores, aparentemente había una posibilidad de que pasara a foros
nacionales, y se definió formalmente que esta causa quede en el territorio de la provincia y que siga el camino que venía como consecuencia del rechazo que se generó por el pedido que había para que esta causa fuera afuera de Capital Federal. Así que dos temas que son muy importantes desde el punto de vista judicial siguen su curso normal, y esperemos que la justicia resuelva sobre estas dos megas causas que tienen que ver con desfalcos al erario público, y que de última, como decimos siempre, el dinero que se va para otro lado es el que falta en algún lugar: escuelas, barrios, calles, etcétera, etcétera. Ya pasando al tema que nos había convocado también a nivel nacional, tiene que ver con una entrevista que Luis Novarecio le hizo vía telefónica a la ministra Sabrina Federic, como consecuencia de los dichos de ella que tenían que ver con que Suiza era un país aburrido y que, muchas personas le gustaba más otro, como por ejemplo la Argentina. Así que, si el señor editor lo dispone, vemos a ver cómo aparece este tema en los medios e inmediatamente la entrevista de Novarecio. No sé por qué habrá dicho que Suiza es más tranquilo pero más aburrido. Sabina, soy Luis Novarecio, con Rosario Ayerdi te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Rosario? Buen día. Confieso que escuchar que la ministra de Seguridad de la Nación, con la crisis que tenemos, cree que Suiza es más aburrido que la Argentina, me preocupa. Mira, Luis, en primer lugar, porque hubo una tergiversación del título con el que salió la entrevista, que fue una entrevista, la verdad, que muy interesante. Mi referencia a Suiza es muy sencilla, digamos, el país donde hay cosas para hacer es este. Suiza tiene todo resuelto. Primero, tergiversar significa dar vuelta a la frase es expresa. Y lo otro, venía a cuento, yo escuché la nota, a que hay mucha gente o hay un colectivo de gente que se quiere ir de la Argentina, por ejemplo, por tema de la inseguridad. Entonces, me parece que creer que Suiza no es una opción de irte, Suiza o los países seguros, porque precisamente hay seguridad, y es un diagnóstico de inicio complicado. Yo entiendo que todos tenemos la libertad de elección de ir a vivir a donde querramos. El planteo que hace la ministra, que Suiza es un país tranquilo, pero aburrido, vamos a ver las imágenes más adelante de lo aburrido que es Suiza comparado con lo divertido que es vivir en el conurbano bonaerense, lo que es vivir en La Matanza, lo que es vivir en la propia capital federal, cuando los problemas de inseguridad son muy fuertes y hay un índice de homicidio muy alto en distintas ciudades de nuestro país, provincia de Buenos Aires, Rosario, en la provincia de Santa Fe, etcétera, etcétera, donde realmente el miedo a salir a la calle es muy fuerte y esta intranquilidad se observa en las encuestas que emiten o que buscan las encuestadoras para saber cuál es la percepción de seguridad o inseguridad que hay en la Argentina. Y es muy alta y hay mucha preocupación. Entonces, que la ministra de Seguridad de la Nación diga estas cosas, en principio descoloca a la sociedad, la pone en una situación de no entender lo que está pasando, o es la ministra la que está equivocada, o somos nosotros los que se mueren por inseguridad, se mueren porque alguien los asalta, se mueren de un paro cardíaco porque alguien los atenta. La televisión muestra permanentemente estos hechos y será una sensación, una percepción de inseguridad, porque si hacemos caso a lo que dice la ministra, todo lo que ocurre es una percepción, o realmente la ministra está equivocada y lo que ocurre en el país es grave y las que se tienen que ocupar de este tema están mirando para otro lado. Así que realmente preocupa lo que piensa y dice la ministra con respecto a nuestro país. Y por supuesto, la comparación con Suiza es lo más desafortunada y ya lo vamos a ver por qué. También, el siguiente video que demora muy poquito, solamente 54 segundos, muy cortito,
lo traje porque me interesa la insistencia del periodista, de Luis Novarecio, en no aceptarle a la entrevistada que culpe a la prensa de estos malos entendidos, que es ella misma la que dice lo que luego dice que no dijo. No sé si se entiende. En principio lo dice, luego dice que no lo dijo y lo culpa a la prensa de sacarla del contexto. Vamos a ver ese videíto que dura solamente 54 segundos. ¿Te pareció por lo menos una pifia esto de decir que en Suiza son más aburridos? No, me parece que uno a veces dice cosas que faltan explicación, uno a veces tira frases y tiene que desarrollarlas para que no se malinterpreten. Pero, insisto, hay algunos medios que tienen, la verdad que, muy mala... Muy no, mala. ahí no te sigo. No, ahora echarnos la culpa a los medios, metiste la pata, Sabina. Hay algunos, no, en esta no hay modo de ser malintencionado. La frase fue horrible, la verdad, la frase es horrible. La frase no es horrible, la frase representa mi pensamiento. Bueno. ¿Mi pensamiento es horrible? No. El pensamiento de creer que en Suiza son más seguros, pero por eso más aburridos, me parece horrible. No dije eso. Dije que él puede ser más tranquila, pero también es más aburrida. Concedeme que decir que es aburrido un país vinculándolo con la seguridad, dicho por la ministra de Seguridad, no por mi tía pero Catalina. No está vinculado a la seguridad. Bueno, y ahí había una frase: ¿nunca van a reconocer algo? Pregunto, porque no reconocen el problema económico, no reconocen la pobreza, no reconocen la inseguridad, no reconocen que las empresas se están cerrando, no reconocen que las medidas que toman con respecto, por ejemplo, al cepo de la carne genera problemas en la producción, en la comercialización, etc. ¿Algún día algo van a reconocer? Bueno, es una pregunta que por ahora, por lo visto, no encontramos respuesta. Entonces, vamos a ver ahora cómo es Suiza, porque si la ministra dice que es un país muy aburrido, pero que hay seguridad, y sí, la hay, así que vamos a ver lo aburrido que es Suiza. Cuando el señor editor lo exponga, lo vemos. La mayoría de las personas piensan que Suiza son Alpes, postres, relojes, carros lujosos y arquitectura impecable. Pues no se equivocan, este pequeño país es uno de los más fascinantes de Europa. Ginebra es la ciudad más representativa de Suiza. Es sede europea de la ONU y de la Cruz Roja, por eso es conocida como la capital de la paz. Entre sus lugares más emblemáticos está el reloj de las flores en el Jardín Inglés, símbolo de renombre mundial en la industria relojera, y la fuente Jet d'Eau, merecedora de un récord Guinness por ser la fuente de agua más alta del mundo. Los suizos en general son muy sociables, pacíficos y disfrutan practicando actividades al aire libre. Además, se caracterizan por tener un profundo sentido ecológico y por respetar las normas de cultura ciudadana. Bueno, ahí está, una pequeña video, 1 minuto, 2 segundos fue el video en el cual, bueno, vimos este país extremadamente ordenado, respetuoso de la norma, de las leyes y también de la naturaleza, una vida al aire libre muy tranquila. Por supuesto, como todo país tendrá sus dificultades y uno de ellos es los estupefacientes, pero como consecuencia muchas veces de tener todo, es uno de los países que con respecto a la economía está dentro de los 18 países más importantes desde el punto de vista económico a nivel mundial. Argentina, no hace falta que yo diga en cuál es el ranking que nos colocamos, tiene una población suiza de aproximadamente 8.670.088 habitantes. Argentina tiene 44.939.000 habitantes. El salario medio por habitante es el más alto del mundo en Suiza, el más alto del mundo. El nuestro, ya sabemos cuánto es el salario mínimo que tiene una familia. El índice de desarrollo humano de mejor calidad de vida es uno de los más altos de Europa. Bueno, y el nuestro es uno de los más bajos.
La inflación, no hay inflación en Suiza y nosotros tenemos un 51% interanual. La pobreza, en Suiza no hay pobres y en Argentina el 47% de la población es pobre. Entonces, digamos, estas comparaciones ponen en evidencia la desconexión que hay en las interacciones neuronales de la ministra y la realidad. Comparar a Argentina con Suiza realmente es, si bien ella dijo que vivió en unos países europeos algún tiempo, aparentemente no ha hecho la conexión o no ha podido conectar la realidad argentina con lo que se vive. Entonces, esto es lo que molesta cuando algún funcionario hace este tipo de manifestaciones como consecuencia de tener un micrófono delante y decir cualquier barbaridad o la primera barbaridad que se le viene a la cabeza. Inmediatamente hay 3 fotos que demoran 0,15 segundos, en el cual en el 91, cuando yo fui a Suiza, estuve en ese lugar, Atzwil, y justamente eso fue una misa que participé como consecuencia, bueno, de que la comunidad de Atzwiler patrocinó con dinero la construcción de la escuela 26, especial 26. En esa época estaba de intendente Darío Alacino. Y tuve la posibilidad de ir y estar allí, a hablar con algunos de los miembros de la comunidad. Paré en una iglesia y por supuesto compartí parte de la vivencia de la comunidad. Y la siguiente foto es algo que me llamó la atención porque por supuesto no estaba acostumbrado a ver ese tipo de escenografía. Es en una explanada de cemento, la que sigue, cuando el señor doctor lo disponga, allí personas tomando sol en toples, varones y mujeres sin ningún problema, bueno, un poco la tranquilidad del ambiente, era verano, y por supuesto sin ningún problema, con total normalidad, una vida que se venía desarrollando. Así que 3 fotos que daban cuenta de una realidad que por supuesto jamás se pudo haber hecho en Argentina, por lo menos en aquella época, en el 91. Esto para decir algo con respecto a lo dicho tanto por Federiks como por varios de los funcionarios, donde muestran una realidad que no es la que el común de los argentinos vivimos. El siguiente video solamente dura 38 segundos y tiene que ver un poco con el humor. Así que para descontracturarnos un poquito, solamente con 38 segundos ingresamos un poquito al humor porque tiene que ver con esto. Ahora son los suizos que se vienen a vivir a la matanza porque como Suiza es aburrido y Argentina es muy divertido, a ver qué nos dice Feynman y Viale con respecto a este tema. Sigue llegando gente de Suiza, que está muy aburrida. ¿Vienen en balsas? Hay una, sí. Mostrá, porque bueno, llegó Federer. No, llegó obviamente, Federer, le vamos a dar. Totalmente aburrido y se compró una casita en La Matanza, buscando un poco de turismo aventura. Asilo político. Sí. Dice que se aburre mucho y necesita un poquitito de inseguridad de La Matanza. Está muy bien. Porque como La Matanza avanza, y también hay balseros. El de Adorni, ese. Comienzan a llegar al puerto de La Matanza los primeros balseros suizos huyendo de su aburrimiento. Claro, embolados de Suiza huyen, sí. Bueno, un poco de humor nada más para terminar el tema, pero me estaba acordando de algunas cosas. Cuando estuve allí en Atzwil, charlando con el sacerdote que me alojó en la parroquia, me llamó la atención una cosa, es decir, vi un solo patrullero. Entonces le pregunté que cómo era posible que no hubiera más patrulleros. Entonces me dice, es que no hay pobres, acá no hay delincuencia. Los patrulleros o el patrullero está porque si hay algún accidente, acudir a ello, o si hay algún siniestro, el patrullero tiene que estar.
Entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuál es el grado de pobreza que hay? Entonces me dice, no existen los pobres. Nosotros los pobres los vemos a través de las noticias que hay en otras partes del mundo. Entonces eso me impactó muchísimo y bueno, me daba cuenta de que en ese momento yo era el que estaba en esa condición de pobre con respecto a esta sociedad altamente pudiente y con un estándar